una breve nota metodológica. Esto es un resultado de una investigación ad hoc donde hemos ido a investigar y a preguntar a la gente sobre qué resistencia se encuentra, sino que después de varios años de trabajo de consultoría contábamos con un cuerpo de entrevistas, grupos de discusión, talleres de formación, etcétera, donde veíamos claramente una pauta común, donde además veíamos que no existía bibliografía ni análisis al respecto, y hemos sistematizado todas esas resistencias y las hemos intentado catalogar buscando unos criterios, que son resistencias personales y resistencias organizacionales. Voy a empezar por el tipo de resistencias personales. Para esto yo he utilizado una catalogación, una categorización que utiliza Marcela Lagarde para hablar de los procesos de aculturación feminista. Lagarde dice que el feminismo es una cultura y por tanto puede haber resistencia en los procesos de aculturación, es decir, de adaptación de comportamientos, actitudes, manera de estar en el mundo de otras culturas en esos procesos de aculturación, de apropiación de otras maneras de estar. Surgen un montón de resistencias. Ella habla de resistencias en la aculturación feminista como resistencias a la toma de conciencia de las mujeres como sujeto político mujer y como análisis de género, y yo pienso que esto se puede extrapolar al análisis de las ONGs y voy a ir explicando por qué. En primer lugar tendríamos las resistencias antiintelectuales. Ella habla de todas esas resistencias en las que se desestima el valor científico y como teoría política e intelectual de la teoría feminista y de la teoría de género, y por tanto, bueno, pues lo voy a leer porque como sigue hablando, me queda la mitad del tiempo, no me va a dar tiempo. Y por tanto, reivindican lo empírico y lo pragmático frente al estudio, el análisis, la reflexión y el pensamiento crítico. Dentro de esto, ¿qué tipo de resistencias encontramos? El cuestionamiento de la credibilidad, la indiferencia y el rechazo. No, esto no me interesa, me es indiferente, no tiene categoría sustancial científica para que a mí me importe. Las actitudes de cuestionamiento, tanto del mensaje como de las personas que están dentro de las organizaciones intentando repolitizar el género en el desarrollo, por ejemplo, con frases como es que ella lo lleva a un extremo demasiado emocional y a lo mejor parece que pierde capacidad analítica, que seguro que suena de otros ámbitos, pero la infravaloración de los datos. Y una cosa interesante que es lo que Luis Bonino llama maniobras de apaciguamiento y que son muy comunes dentro de las organizaciones, que es cuando te quieres pseudo aliar con las mujeres pero sin transformarte. Por ejemplo, yo estoy a favor de la igualdad y solo que la discriminación positiva no me parece camino. Luego, resistencias antipolíticas, que serían todas esas actitudes que despolitizan el carácter político, despolitizan el género y por tanto están negando el carácter estructural de las desigualdades, ¿no? Dentro de esto, por supuesto, la naturalización de las diferencias de género. No voy a leer los ejemplos, es una pena porque hay algunas tan buenas, pero bueno. Negación de discriminación sistémica, también a lo interno de las organizaciones, no solo a nivel social, cuando dicen no hay diferencias de género en la organización, que el comité de dirección, sea más hombres, es completamente accidental. Actitudes derivadas del espejismo de la igualdad, que invisibilizan también las consecuencias de la discriminación y sobre todo son actitudes que conllevan el rechazo a aceptar de responsabilidades y desafección total, ¿no? Y luego las actitudes de doble rasero, que es muy común en las organizaciones que se echen cara a las mujeres feministas que se toman muy políticamente o muy radicalmente los temas de género, pero sin embargo no se aplica ese mismo criterio a los hombres que están defendiendo la soberanía alimentaria o la justicia social o la cosa. Luego, las resistencias clasistas. Esto en las ONGs es muy importante porque Marcela Lagarde habla de que la clase es una categoría de análisis que permea todo y que elimina el análisis desde el punto de vista de género, y aquí en las ONGs pasa una cosa que, analizándola desde el punto de vista del debate feminista y decolonial, es muy interesante, porque se traducen en nosotras las otras. Como las otras son las mujeres pobres a las que tenemos que ayudar, que están en otros países, se elimina la posibilidad de crear un sujeto político común donde
trabajemos por nosotras y por las iguales dentro de las organizaciones. Y en último lugar, las resistencias directamente misóginas, que serían pues todas las manifestaciones de meritocracia, la individualización de los logros de las mujeres, los síndromes de no se permiten equivocaciones, es decir, si llegas a una posición de poder no lo puedes hacer mal, y directamente la ridiculización y el sabotaje de cualquier propuesta por equidad en la organización. Y luego estarían las resistencias organizacionales. Yo aquí utilizo el análisis de Sarah Longway y de Caroline Moser, que hablan, Sarah Longway introdujo el concepto de evaporación en las políticas de género, y luego Caroline Moser hablaba de evaporación, invisibilización o resistencia. Yo creo que las tres cosas constituyen así resistencias y por tanto las he catalogado como evaporación, invisibilización y resistencia explícita a nivel de organización. No me da tiempo a entrar, pero bueno, aunque sea por nombrar los tipos, la evaporación se puede dar en todos los niveles de la organización y ocurre cuando cuando se expresa la política hasta su implementación, pues ahí algo pasa que termina evaporándose o desvirtuándose el objetivo de la política y no llega a implementarse. La invisibilización, que serían pues todas aquellas actitudes políticas o no políticas dentro de las ONGs a través de las cuales se excluyen los estilos o las voces no hegemónicas. Esto, igual que en los movimientos sociales, suele ser común en las ONGs cuando tienes una voz no hegemónica o un estilo más feminizado de liderazgo, por ejemplo, parece que pierdes autoridad o que pierdes legitimidad para hablar de justicia social y de todo esto. La no valoración al interno de las organizaciones de los trabajos reproductivos y de los trabajos relacionados con el género, y por supuesto en las ONGs, aunque el 80% de las plantillas sean mujeres, sigue habiendo un techo de cristal, causas informales de poder, etc. Y por último, la resistencia explícita, que ya sería directamente la negación de medidas por equidad, que en las ONGs, pues es porque si nosotros ya trabajamos y tenemos muy claro que estamos trabajando en estos ámbitos, no lo necesitamos, o como somos mayoría de mujeres, no lo necesitamos. Y uno de los problemas más graves de esto es que, por ejemplo, en las ONGs no existen políticas contra el acoso sexual y, de hecho, ni siquiera se denuncian porque perjudica a la imagen y esa percepción social de la que hablaba al principio, y, por tanto, las consecuencias de este tipo de resistencias van mucho más allá en este sentido. Entonces, bueno, pues simplemente como tres conclusiones finales: la necesidad de analizar esas incoherencias y esa brecha entre los discursos y la praxis, la inexistencia de herramientas y por tanto la inexistencia de estrategias de gestión de las resistencias, con lo cual mal vamos para conseguir la transformación y para conseguir repolitizar el concepto de género en el desarrollo. Y esto al final en un ámbito más amplio, más global, en el debate general sobre las políticas de desarrollo, lo que va a imposibilitar es que consigamos alinear la agenda de género desde un concepto político de género con la agenda general de desarrollo a nivel global. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, para repolitizar o lanzar este mensaje de necesidad de repolitizar los espacios de políticas feministas. Vamos a pasar ahora a la ponencia de Carmen Galdós de la Universidad Rey Juan Carlos, que se titula Interrelación entre los movimientos sociales y el feminismo, el movimiento 15M y la Comisión de Feminismo Sol. Carmen Galdós es investigadora de la Cátedra de Género de la Universidad de Juan Carlos, integrante de la Unidad de Igualdad y del Observatorio de Igualdad de Género de esta universidad, y el 30 de noviembre va a defender su tesis doctoral precisamente sobre la interrelación entre movimientos sociales y feminismo, el tema que nos presentará hoy. Bueno, buenos días. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos por la organización de este espacio, especialmente a las personas que han estado ahí en la parte más organizando y que han estado respondiendo a correos incluso los fines de semana y a otras horas, me consta, y que además con un trato exquisito, y tengo que
mi tesis doctoral ha tenido como objetivo hacer una aproximación a la interacción entre movimientos sociales y el feminismo a través del estudio del caso del movimiento 15M y la Comisión de Feminismo Sol. La Comisión de Feminismo Sol, para quien no lo conozca, es una comisión que surge en la campana de la Puerta del Sol de Madrid en los primeros días, ¿no? Y esto lo he hecho para ahondar en el carácter pretendidamente revolucionario del 15M, utilizando al feminismo como un indicador de coherencia revolucionaria. En concreto, en esta comunicación me voy a centrar en uno de los resultados de mi tesis, que ha sido identificar estrategias adoptadas por la Comisión de Feminismo Sol para introducir el feminismo en el 15M. Entonces, bueno, decir que el punto de partida ha sido contribuir a arrojar luz sobre una pregunta que de manera recurrente surge en la teoría de la práctica feminista, y es qué pasa con las mujeres y las reivindicaciones feministas dentro de los movimientos que supuestamente abogan por una sociedad más justa e igualitaria. Es un poco parecido. Bueno, he considerado que la eclosión del 15M es una oportunidad que difícilmente se vuelva a repetir en mucho tiempo para indagar sobre esto, principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque el 15M es un movimiento que se concibe a sí mismo como revolucionario, en donde desde, por lo menos al principio, en donde desde sus inicios surgen feministas que se organizan en su seno en torno a la proclama la revolución será feminista o no será, y la colocan además en lo más alto de la plaza. Entonces, con ello, las feministas del 15M quisieron situar casi desde el principio del feminismo en el centro, como un indicador de coherencia revolucionaria ante un colectivo que cabría esperar que se sintiera aludido o interpelado. En segundo lugar, he considerado que la eclosión del 15M es una oportunidad porque es un fenómeno que se constituye durante un episodio de protesta muy singular en el campo de las movilizaciones colectivas en cuanto a forma, dimensiones y duración. O sea, me estoy refiriendo a la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, nada más y nada menos que en el denominado kilómetro cero de la Catedral del Reino, que además se prolonga durante 25 días con sus respectivas noches. Entonces, bueno, esto sin duda es algo realmente excepcional que rompió la cotidianidad, cualquier dinámica de lo previsible, ¿no? Entonces, el escenario conformado a partir de aquí representa una ocasión como pocas, considero que representa una ocasión como pocas para estudiar cómo se produce lo que desde la teorización de los movimientos sociales se denomina la concienciación en los episodios de protesta. Es decir, para observar cómo la visión de las personas participantes, la visión del mundo de las personas participantes en un hito de estas características puede cambiar radicalmente durante la experiencia y desarrollarse a partir de ahí nuevas posibilidades para la conformación de identidades colectivas. O sea, digamos que la acampada es lo que podríamos denominar un caldo de cultivo concentradísimo para la configuración de identidades colectivas, y esto obviamente es muy interesante para el feminismo, ¿no? Entonces, respecto al alcance de la investigación, sin perder de vista todo el fenómeno que es el 15M, en esta tesis me he centrado en, como os digo, la Comisión de Feminismo Sol y en Madrid, en el espacio-tiempo que va de la manifestación, la acampada de la Puerta del Sol de Madrid y el inicio del proceso de descentralización a los barrios y los pueblos. ¿Por qué este alcance? Bueno, pues porque considero que este espacio de convivencia excepcional, de excepcional intensidad, de emoción y fuerza colectiva, percibido además como emancipador e incluyente por las personas protagonistas, desencadenó acciones y reacciones que en contextos más normalizados de colectivos reivindicativos nunca se hubieran producido o bien hubiera costado años observar, ¿no? Entonces esto es una oportunidad brutal. Entonces, bueno, pasando ya al resultado en cuestión, o sea, para determinar las estrategias adoptadas por la Comisión para introducir el discurso feminista en el 15M, me he basado en la identificación de patrones de actuación dentro de los hitos relatados por las integrantes de la Comisión de Feminismo Sol que he entrevistado para
patrones muy similares de actuación. Los leo rápidamente para ubicarnos, aparecen aquí relacionados por orden cronológico. Primero fue, que es más conocida, la lluvia de la pancarta "La revolución será feminista o no será", la petición en la Asamblea General de cambio de nombre de la Comisión de Feminismo Sur, sustituyendo Feminismos por Igualdad, el veto por una sola persona en la Asamblea General a la propuesta de la Comisión sobre el derecho al aborto libre y gratuito, la denuncia de la violencia patriarcal por parte de la Comisión y la decisión de no dormir más el sol, es uno de los también más conocidos, y luego ya una vez levantada la campana, la presencia en sol de los autodenominados acampados por la vida. Entonces, el primero de ellos, el incidente de la pancarta, cuando la arrancan, actúa, digamos, como agravio desencadenante, desencadena un montón de cosas. Y es el efecto llamada que da origen a la comisión como colectivo diferenciado, con una identidad, digamos, la constitución de unos otros frente a un ellos. O sea, ya se dan cuenta de que hay unos otros feministas frente a un ellos femalista, ¿no? a un colectivo mixto. Representa el origen de la constitución de un espacio propio feminista en un contexto mixto, desde donde da respuesta al conjunto del movimiento y marca la lógica de acción-reacción aplicada al resto de los acontecimientos. Bueno, tras el incidente de la pancarta, las feministas no se van a lo largo de la historia, porque las feministas han tenido agarrado y en este caso no se van. Y además no se quedan, o sea, se quedan, pero no se quedan con el rechazo, sino que rápidamente reaccionan a él y reflexionan sobre sus causas y deciden actuar sobre ellas. En definitiva, reaccionan y comprenden que el fenómeno no se entiende, pero no solo eso, no se comprende porque es verdad que puede resultar complicado a veces su lenguaje, su terminología, sus conceptualizaciones, porque además siempre entender supone un esfuerzo, pero también y sobre todo porque el rechazo y los prejuicios en torno al feminismo y las feministas provocan que los discursos, por mucho que se expliquen, por mucho que se bajen, por mucho que se haga pedagogía, no se puedan o no se quieran entender, filtrados como están por códigos del patriarcado. Entonces, en función de esto, digamos que la comisión se marca un objetivo, que es el de desmontar prejuicios. Y esto lo realiza a través de 3 estrategias interconectadas. En primer lugar, explicando qué es el feminismo, en segundo lugar, haciéndolo en las distancias cortas y en tercer lugar, en el espacio 15M, donde se tiene acceso a personas que de otra manera nunca se acercarían al feminismo. Entonces, el 15M y en concreto la acampada del sol se presenta pues como un lugar de encuentro e interacción enorme que quizá no se vuelva a repetir en mucho tiempo para llevar a cabo esto. Podemos decir que la acampada se convierte para estas activistas en una oportunidad para la causa feminista. Y bueno, una vez que se toma conciencia de esto, aunque sea de manera intuitiva, el grupo se dota de plena identidad, pues porque adquiere su razón de ser y una orientación para la acción. A partir de aquí todos los sucesos son interpretados en clave de oportunidad, pues para hacernos entender, para no convencer a las de siempre, a las nuestras, y ninguno queda sin respuesta, porque se sabe lo que hay que hacer, que es acercarse, explicar con la gente misma. La secuencia que he identificado de respuestas es siempre bastante similar, ¿no? Entonces, elaboran desde la comisión un documento consensuado, o sea, un manifiesto, que da razones y argumenta. Y lo presentan en la Asamblea General. Esto lo colocan en un lugar de espacio, o sea, en un espacio heterogéneo y mixto, sí, de máxima legitimidad. De esta manera obligan al conjunto del movimiento a través de la Asamblea General a definirse y pronunciarse. Y paralelamente, inmediatamente después, hacen acciones pedagógicas y actuaciones simbólicas de interacción, de mezclarse en las distancias cortas con el colectivo feminista, o sea, es decir, de normalización del feminismo, pues desde colocar un cartelería de estos feministas, el monstruo feministismo, hasta ellas mismas colocarse como tipo de información feminista, pregúntale, y también hacemos personas y demás, ¿no? Y bueno, es muy importante tener en cuenta que todo esto lo hacen desde un sentimiento de pertenencia,
porque no solamente, o sea, de alguna manera están desactivando una corriente muy frecuente de decir, estas son unas locas que pasaron por aquí, estaban pero ya no están, ¿no? Entonces es muy importante porque, por ejemplo, cuando denuncia la violencia patriarcal, porque lo que es eso, deciden no dormir más en el suelo y su manifiesta y dice, pero seguimos perteneciendo al 15M, es decir, con todo lo que supone encarar esa situación, porque al día siguiente tienen que presentarse en la plaza y afrontar que han revolucionado un montón de cosas, pero ya nadie puede decir, mira, que estas son unas locas que están mañana. Y bueno, está bien, Muchísimas gracias. Además, creo que ha enlazado muy bien con la ponencia anterior, porque desde las oposiciones, ¿no?, a las resistencias, la igualdad de género, aquí nos has contado algunas de las estrategias de solución que ven en este caso la oposición como una oportunidad para realmente hacer un ejercicio de cambio mayor, más en profundidad del feminismo. Muchas gracias. Pasamos ahora a la ponencia de Carlota Carretero García. Carlota es graduada en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid, ha hecho un máster en Comunicación Intercultural, Integración y Producción en Servicios Públicos y bueno, pues termina incluso antes del tiempo de la vida. Esto de verdad es que sois buenísimas. Y ha trabajado como activista en Amnistía Internacional durante mucho tiempo y la ponencia que nos va a presentar hoy versa sobre el tema de su trabajo de máster y es sobre la ética de los cuidados en las alcaldías del cambio ocupadas por mujeres. O sea, que seguimos hablando del cambio feminista. Sí, pues en primer lugar, yo también supongo los agradecimientos a las compañeras de la Mujer Feminista por haberme invitado, porque era muy interesante estar aquí. Y bueno, yo en esta presentación voy a analizar hasta qué punto la presencia de la ética de los cuidados en las ciencias programáticas y en las políticas de igualdad y dependencia desarrolladas por los ayuntamientos del cambio de Madrid y Barcelona. Vale. ¿Así? Vale, sí. Bueno, en primer lugar, se han escogido estos ayuntamientos porque Madrid y Barcelona son las principales ciudades del Estado. Porque las candidaturas ganadoras las encabezaron mujeres que hicieron suyo un proyecto discursivo del cambio y porque las elecciones municipales son, por detrás de las estatales, en las que más participación hay. No obstante, antes de entrar en los resultados del estudio, sí que hay que explicar en qué consiste la categoría política de cuidados, para lo cual hay que remontarse a su surgimiento del feminismo cultural, el cual tiene su origen en los años 80 en Estados Unidos y tiene como objetivo construir en el centro de la mirada un universo simbólico femenino en el cual se ponga el foco en experiencias como la maternidad, la dedicación a otras personas, la bondad de los afectos, en contraposición a todas aquellas experiencias ligadas a la violencia y la agresividad en todas sus formas. Es decir, de esta manera se da visibilidad a aquellas experiencias que hasta ese momento habían permanecido a la sombra y relegadas a un segundo plano, aquellas ligadas a una mirada androcéntrica, como son el mercado o trabajo remunerado. Es en este contexto cuando surge la categoría política de cuidados y la ética de cuidados, la cual es adoptada por la psicología, concretamente por estudiosos como Carol Gilligan. De acuerdo con la teoría del desarrollo moral desarrollada por Carol Gilligan, la ética de los cuidados diluye la clásica dicotomía entre la persona dadora y la persona receptora de cuidados, y en su lugar defiende un enfoque en clave de interdependencia de las relaciones basado en lograr un equilibrio entre las necesidades propias y ajenas mediante la creación de redes de cuidados. Más tarde, esta noción de cuidados evoluciona de la mano del feminismo posmoderno y de la misma manera que desde este feminismo se pone en jaque el concepto universalista de mujer, así como los objetivos e intereses comunes de todas las mujeres y además se añaden variables como raza, colonialismo, clase, diversidad sexual, etc. en la configuración de las identidades. Desde este paradigma, los cuidados se erigen como una categoría abierta y en disputa, si bien siguen conservando ese enfoque interdependiente. De acuerdo con autoras como Amaya Pérez Orozco, desde el paradigma posmoderno, los cuidados
como aquellas personas que necesitan de cuidados intensivos especiales. Todo esto para asegurar lo conocido como sostenibilidad de la vida humana dentro de la economía feminista. Ya dejando a un lado la teoría puramente feminista, nos vamos a centrar en la relación entre cuidados y estado de bienestar. De acuerdo con autoras como Dari Reich, el estado de bienestar es un mecanismo que redistribuye el tiempo, el dinero y las oportunidades mediante políticas públicas. También, según explican Dali y Lewis, en el marco de los estados, el concepto de cuidados obedece a la relación que se establece entre los susodichos estados y las necesidades materiales e inmateriales ligadas a la vida privada y a las responsabilidades y necesidades necesarias para el funcionamiento inherente de la sociedad. De hecho, autoras como Dali, por ejemplo, diferencian varios tipos de estado de bienestar dependiendo de hasta qué grado se liberan a las mujeres de la carga de cuidados y, por lo tanto, de hasta qué punto las mujeres pueden aprovechar las oportunidades que se le dan desde los estados, tanto en cuestión de tiempo libre como de independencia económica, como otro tipo de oportunidades. Para este trabajo, en vez de una noción más amplia de cuidados como la que da María Pérez Orozco, se ha cogido el testigo de la propuesta que hace Alba Arteaga en su tesis y se hace el análisis basándonos en políticas de promoción de la autonomía personal, en políticas de promoción de la igualdad de oportunidades, de dependencia, de apoyo a cuidadoras y cuidadores y familias y de conciliación. Eso sí se dejan por otros puntos también propuestos por esta autora, porque, como la regulación de extranjería, porque esto no entra dentro de las competencias de los ministerios. En cuanto al análisis, pues hemos tenido en cuenta a la hora de hacer el programa electoral, la actividad en plenario y las medidas desarrolladas desde que estos ayuntamientos llegaron al poder. Tras lo cual, se puede afirmar que sí que en ambos casos está presente la ética de los cuidados, pero de manera diferente. Y ahora veremos por qué. En Barcelona, por ejemplo, en el caso del programa electoral, se cumplen todos los puntos planteados por Alba Arteaga, menos el que respecta a la conciliación entre la vida laboral y personal. En la actividad del plenario, pues sí que es verdad que podría haber sido más intensa, pero sí que muestra dinámicas positivas que esperamos, o que yo espero por lo menos, que con el paso del tiempo vayan en aumento. Porque sí que es verdad que se han tratado temas como igualdad LGTBI, violencias machistas, igualdad de género. En lo que respecta a las medidas, pues ocurre lo mismo que en el programa electoral, sí que se tratan prácticamente todos los puntos expuestos por esta autora, excepto el de la conciliación entre vida laboral y personal. Como ejemplo de algunas medidas tenemos la creación de una concejalía específica en ciclos de vida, feminismo y LGTB, y del Departamento para la Transversalización de la Perspectiva de Género, que depende directamente de la alcaldesa, en este caso Ada Colau. Y otra medida es la creación del Plan de Justicia de Género, mediante el cual se pretende fomentar la participación de las mujeres en espacios sociales, políticos y tecnológicos, también mediante el cual se examinará la manera en la que se llevan a cabo los presupuestos, las contrataciones y las subvenciones, y también mediante el cual se reformulará la manera en la que se afrontan social y políticamente los cuidados, ya que estos tienen la desigualdad de género como base. Otra medida es el aumento del presupuesto destinado a luchar contra las violencias machistas en 1,1 millones y la creación de una medida para el abordaje integral de las mismas, que como novedades introduce la personación del ayuntamiento como acusación particular en caso de feminicidio, tentativa de homicidio y lesiones graves, y el aumento de recursos materiales y humanos destinados a este fin. También encontramos la creación de una batería de 71 medidas para combatir la feminización de la pobreza y el aumento del presupuesto del servicio de atención a domicilio y la apertura de líneas de apoyo para familiares y personas al cuidado de personas dependientes, y otra destinada a la promoción de la salud sexual y reproductiva. En Madrid, pues en el programa electoral, las medidas incluyen todos los puntos planteados por Alba Arteaga, es decir, la promoción de la autonomía personal, de la igualdad de oportunidades, cuidado de dependencia y conciliación entre la vida laboral y personal. En cuanto a la actividad del plenario, pues ocurre lo mismo que en Madrid, o sea, en Barcelona, perdón, que si bien podría haber sido más intensa y que se muestran dinámicas positivas, ya que se habla tanto de violencias machistas como de igualdad de género, igualdad de LGTBI, en este caso también de prostitución, de educación infantil y de mujeres refugiadas.
En cuanto a las medidas, pues como en el programa electoral se ponen todas de manifiesto, pero hay que resaltar negativamente que a pesar de lo que se estipulaba dentro del programa, respecto a la creación de una concejalía de igualdad, no se ha creado una concejalía de igualdad, sino que se ha creado la de equidad, derechos sociales y empleo, que sí que es verdad que engloba asuntos de igualdad, pero no es única y exclusivamente dedicada a eso. En cuanto a medidas, pues destaca la creación de una comisión para asegurarse de que los presupuestos cumplen con criterios de igualdad de género, la cual se pondrá en funcionamiento a partir de 2017, si bien los presupuestos de 2016 ya contaron con un análisis de base sobre el impacto de género para saber cuál es la situación actual. También cabe destacar que se han introducido cláusulas de igualdad y estabilidad de empleo en los contratos públicos, las cuales tienden a fomentar la conciliación y la corresponsabilidad. Y además, las empresas adjudicatarias tienen la obligación de llevar a cabo medidas de formación y de sensibilización respecto a materia de igualdad, conciliación, y además también tienen el deber de implementar dinámicas que luchen contra el acoso laboral. Otra medida es el aumento del 25% del presupuesto destinado al SAT, la creación de una red de escuelas infantiles propias del Ayuntamiento, la apertura de espacios de igualdad, indicado en Arganzuela, a partir de diciembre de este año, donde se hará por concienciar en materia de género, por prevenir las violencias machistas y por empoderar a las mujeres, y también la apertura de la escuela de igualdad en Tetuán, que ya está abierta desde septiembre de este año. A modo de conclusión, pues como ya se ha adelantado previamente al análisis, sí que es verdad que ambos ayuntamientos incorporan la ética de los cuidados en sus políticas, pero lo hacen de manera distinta. En el caso de Barcelona, la incorporación de la ética de los cuidados se hace de manera más transversal y por lo tanto se podría decir que tiene más calado y más alcance, y se fomenta la responsabilidad institucional que conecte con las necesidades de la gente. En el caso de Madrid, sí que es verdad que hay más medidas, pero estas tienen un alcance más acotado y más limitado. Por lo tanto, sí que también se fomenta la responsabilidad institucional, pero también a la vez se fomenta el empoderamiento ciudadano. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también para esta otra ponencia tan interesante que nos hace aterrizar, ¿no?, en las propias estructuras políticas a nivel local y las alcaldías del cambio. Y ahora, como las ponentes han sido tan maravillosamente ajustadas en los tiempos, pues tenemos por lo menos 20 minutos de debate. Por lo tanto, si os han quedado preguntas, reflexiones a lo largo de todas estas mesas, pues... Sí, también nos acompaña Carolina Elías del Grupo Turín para participar en el debate. Ha sido con posterioridad. Buenos días, bueno, ya me presentaron, mi nombre es Carolina Elías, estoy aquí representando a la plataforma Grupo Turín y a la Asociación de Servicio Doméstico Activo. Básicamente mi participación es como aportar un poquito más de la misma experiencia, de los movimientos de base, cómo es la lucha de nosotras las mujeres, en especial las migrantes, sobre todo cómo vivimos el tema de los cuidados. Y retomando un poco lo que había dicho Andy, precisamente, vemos cómo el patriarcado, cómo los hombres se apropian del trabajo de las mujeres para su propio beneficio, y eso es lo que nos pasa a nosotras. Por eso cómo el trabajo del hogar y de los cuidados está siendo siempre tan invisibilizado y tan precario. Apuntarse a lo que decía Carlota en su comunicación, de que por ejemplo veo en el caso de Madrid está impulsando lo que es la ciudad de los cuidados, y justamente el 1 y 2 de octubre tuvimos el primer congreso en Madrid sobre empleo de hogar y cuidados. Este es un paso a nivel político, y que necesitamos el apoyo de las asociaciones y
desde el mismo feminismo, y nos estamos apoyando, por ejemplo, en lo que apuesta Amaya Pérez Orozco, en la desaparición del empleo del hogar tal como se conoce en este momento, por la extrema precariedad en la que se encuentra, que es, hablamos de una semi-esclavitud. Y solo quiero, porque de eso podemos hablar mucho más, pero quiero dejar el tiempo para el debate y dejar una pregunta que nos podemos responder, ya sea aquí o de manera individual o en la mesa también. ¿Es propio que, o es adecuado, o es bien visto, cómo podemos analizar que las feministas o los hombres que quieran ser feministas puedan tener contratación de empleo de hogar en sus casas? Solamente quiero dejar eso y que sigamos conversando de los temas tan importantes que se han dado en la mesa. Gracias. Vamos a recoger algunas preguntas y luego ya os vuelvo a dar la palabra. Si podéis presentaros cuando... Vale, sí. Antes de la pregunta. Yo soy Patricia González, de aquí de la Complutense, que trabajo en el Ministerio de Género, esta tarde. Y mi pregunta era para Andy, sobre cómo es, bueno, aparte de otro tema de interseccionalidad, si consideras que es también cuestiones como etnia y tal, la cuestión de la fluidez del género, porque claro, se está hablando todo el rato de mujer como clase, pero intergenerismo, terceros géneros, género fluido, transfobia, porque o sea, yo supongo que Thatcher no se considerará en ningún momento, o sea, no se considera en ningún momento como del mismo grupo que una mujer trans negra en un barrio marginal de Estados Unidos. Entonces no la consideraría ni siquiera como mujer. Entonces, ¿cómo has tratado eso en el tema de la clase? Muchas gracias. ¿Hay más preguntas o reflexiones que queréis compartir? Bueno, igual antes... Una ahí y luego otra aquí. Hacemos una ronda de 3 o 4 preguntas. Sí, una ahí, una aquí delante y luego ya... Hola, buenos días. Yo soy Elvira Jiménez, estoy en primer año del doctorado en el Instituto de Estudios Feministas y soy periodista. Trabajo en una agencia de comunicación que es mía. Le quería preguntar a Carmen una cosa que tengo mucha curiosidad. ¿Cuál es la característica más innovadora de feminismo que se ha encontrado en el movimiento 15M? Yo con la intervención de la teoría de cuidados me interesa mucho saber sobre todo cuál es el papel que se fomenta en la participación masculina, sobre todo en los permisos de paternidad como una acción a favor de esta misma teoría, y cómo se desmonta el estereotipo de las mujeres como responsables únicas del cuidado, ¿no? Cómo el Estado se hace cargo de quitar esta carga estereotipada, ¿no? Y bueno, pues bueno, en los ayuntamientos. ¿Y cuál te parece sobre todo más innovador? Si, no es por competirlos ni nada, ¿no? Por colores de competencia, pero ¿cuál te parece que ha sido las estrategias más innovadoras o las propuestas más innovadoras, si es o más a favor del feminismo, si es uno u otro? Sí. Yo quiero preguntar a la persona que nos acompaña del grupo Turín, porque las jornadas de las que has hablado me apunté y al final por temas personales no pude ir. Me gustaría saber si puedes explicarnos qué ocurre con las mujeres migrantes que están realizando trabajos domésticos. No sé si este problema creo que se llegó a tocar en esas jornadas. Si hay medidas políticas o hay algún modelo a seguir para poder mejorar la situación o visibilizarlas o acabar con ese empleo en B y las condiciones que tienen estas mujeres migrantes que realizan tareas de trabajo doméstico. Vale, muchísimas gracias y voy a dar la palabra
mesa si queréis a cualquiera de las preguntas o reflexiones que hayan surgido en este orden. Bueno, a la pregunta de las características más innovadoras dentro de la comisión, que es donde yo me he encontrado, la verdad es que habría mucho que decir, ¿no? Y no relativizar, pero para empezar, el haberse quedado, creo que ha dado el haberse quedado en la acampada y haberse mantenido ahí ha dado muchas oportunidades, ¿no? para innovar, ¿no? Una de las cosas que me parecen más interesantes es la constitución de un espacio propio feminista, que esto siempre ha sido algo fundamental, o sea, dentro de, o sea, para desde ahí establecer estrategias, fortalecerse y no diluirse en todo lo que fue la producción de conocimiento, de pensamiento colectivo dentro del 15M, el que ya se creara un espacio propio feminista y que lo mantuviesen y que estuvieran en constante interacción fue muy interesante, y además desde un código abierto. O sea, no era un espacio propio feminista que dijera, aquí no vienen hombres, ¿no? Es que estaba abierto. Y esto está en coherencia con, lo que pasa es que bueno, es me iba a enrollar un montón porque es muy difícil de explicar, pero bueno, el código abierto un poco bajo la lógica que permea todo el 15M, por lo menos la acampada de Sol, que es lo que yo he estudiado más, de código abierto que viene de esa simbiosis entre el espacio físico y virtual. Entonces, en el espacio virtual pues hay esa lógica de nodos distribuidos, de código abierto. Entonces eso ellas también la llevan a su espacio propio. No es un espacio que digan, aquí no hay hombres. Entonces, en la práctica acaba siendo un espacio propio, pero sin necesidad de haber excluido. Entonces eso es muy interesante de estudiar, porque tiene unas consecuencias muy interesantes. A mí, además, yo también he analizado, lo que pasa es que eso no lo podía contar porque era ya salirme de... he analizado el contraste entre, o sea, un foco ha sido ver cómo feministas de larga trayectoria a las que he entrevistado veían a las feministas del 15M que surgieron en la comisión, ¿no? Y ahí sí que se ve contrastes, fruto quizá de ese código abierto surgido a raíz del 15M. No sé si me he explicado medianamente, pero sí, esa es una de las cosas que a mí más me han llamado la atención, pero la verdad es que hay un montón de cosas llamativas. Y además, este grupo de la Comisión de Feminismos, bueno, la verdad es que el feminismo es muy creativo, o sea, pero este grupo ha sido muy creativo en todas sus formas, sus facetas. Pues yo, respecto a tu pregunta sobre la participación masculina, sí que tengo que añadir que a pesar del esfuerzo que se ha hecho desde la teoría de cuidados para visibilizar el trabajo oculto que suponen y toda la carga y la necesidad de estos cuidados para que la sociedad en su conjunto funcione, desde el sector masculino la verdad es que la implicación ha sido bastante nula, bastante nefasta. Porque realmente las mujeres, a pesar de habernos incorporado al ámbito laboral, seguimos siendo las que realizamos las tareas de cuidados. De hecho, la carga laboral de trabajo de las mujeres no sé si supera en el doble a la que tienen los hombres. Entonces eso, yo respecto a la implicación masculina en las tareas de cuidados, pues diría que hay muchísimo que avanzar, hay muchísimo trabajo de sensibilización y de formación que hacer, porque, bueno, lo que llevo repitiendo todo el rato, porque hoy en día seguimos siendo las mujeres las principales encargadas de la reproducción social, de cuidar a los niños, de cuidar a las personas dependientes, de cubrir las necesidades materiales. También, como ha dicho una de las compañeras, somos las que más estamos metidas en ONGs, es decir, que ya más allá de la definición que he hecho yo, sí que en lo que respecta a cuidado de todo de medio ambiente, de elaboración de modelos de ciudad más amables y todo lo que respecta a cuidados de una perspectiva
iniciativa más amplia, así que somos las que llevamos la iniciativa al respecto. En cuanto a lo que me has preguntado de los permisos de paternidad, pues más de lo mismo. Muchas veces los padres ni siquiera se los cogen, muchas veces por el que dirán, porque claro, en el trabajo, ¿cómo te vas a coger tu permiso de paternidad si tienes a tu mujer, que es la que se tiene que encargar de las tareas de cuidado? Claro, o sea, que van a decir los demás tíos de la oficina. Y que me habías preguntado así, que qué estrategias habían seguido desde los ayuntamientos. Pues en este caso sí que es verdad que los ayuntamientos tienen unas competencias muy limitadas y debido a una ley de 2013, que creo que se llama Ley para la Sostenibilidad y Racionalización de la Actividad Municipal o algo así, sí que para que los ayuntamientos desarrollen ciertas medidas y ciertas políticas, estas antes tienen que estar dentro de la agenda de las comunidades autónomas. Y como todo lo relacionado con estos temas a la comunidad autónoma de Madrid, pues no es que le importe demasiado, pues las competencias de los ayuntamientos son bastante reducidas. Sí que hay que destacar en el caso de Madrid, por ejemplo, la remunicipalización de las escuelas infantiles, porque quieras que no se le quita a las mujeres, pues muchas veces toda la carga de tener que hacerse cargo de los niños y pues, poder tener una vida laboral más rica, digamos, o ser más independientes económicamente. Y respecto a cuál de los dos proyectos me ha gustado más, a mí personalmente me gusta más el de Barcelona, porque me parece que es un proyecto más transversal, que tiene mayor arraigo y mayor alcance. Entonces, por eso yo diría que el de Barcelona, a mi parecer, está más conseguido que el de Madrid, que sí que es verdad que hace mucho por el empoderamiento ciudadano, con las escuelas de igualdad y con los espacios de igualdad, pero me parece que le falta más fuerza institucional a sus propuestas. Y bueno, espero haberte respondido. Bueno, Patricia, darte primero las gracias por la pregunta. Esperaba esta pregunta. Y de hecho, sí, en serio. Y de hecho, este fue el primer problema que tuve al enfrentarse al trabajo. Era, ¿qué noción de mujer manejo? Una más contextualizada a partir de la década de los años 80, o intento manejar un concepto más amplio, no contextualizado únicamente a un ámbito europeo, occidental, sino más mundial. Y a este respecto, pues, quiero comentarles que efectivamente personas como Margaret Thatcher o la propia Esperanza Aguirre no se podían ver representadas en este modelo de mujer o en una noción grupal de las mujeres como colectivo de clase, más que nada porque estas figuras políticas se mueven en un ámbito masculinizado y su rol es masculino, y como son neoliberales pues se basan fundamentalmente en la meritocracia individual. Sí, para ellos no existe desigualdad de clase, de género o de raza, mucho menos. Conectando con la idea con la contraidea que planteabas sobre, bueno, ¿dónde ubicaríamos a una trans negra? La idea sería que dentro de este colectivo de referencia se podrían hablar otras de colectivos. Yo te pongo la analogía de cómo se construyó en el marxismo la categoría del proletariado como sujeto revolucionario. Marx y Engels y el resto de marxistas saben perfectamente, y esto lo dice muy bien Tony Hill, que el proletariado no era un sujeto minoritario, es más, era minoritario. El campesinado en las sociedades modernas occidentales era abundante, incluso en las sociedades más industrializadas como Francia o Reino Unido. Entonces, haciendo esta analogía, según el grupo mayoritario de las mujeres, o mejor dicho, el grupo mayoritario de la construcción histórica de las mujeres, se podrían agregar o sumar otra serie de colectivos sin renunciar a su propia identidad. Igualmente trans, o igualmente personas con diversidad funcional, igualmente indigenistas. En definitiva, lo que sería una alianza materialista contra la hegemonía del patriarcado y su alianza con el capital. Y espero haberte respondido a la pregunta. Muchas gracias. Y...
Gracias. Bueno, del empleo doméstico en el mundo estamos hablando de unas 53 millones de personas que se dedican a esto, de las cuales 700.000 aproximadamente las encontramos aquí en España. Y de esas 700.000, según datos oficiales de las que están dadas de alta en la Seguridad Social, un 60% son extranjeras, sin contar las que ya han sido nacionalizadas. Y sabiendo que hay un 30-35% en la economía sumergida, me atrevería a decir que un aproximado de un 75-80% de las personas que en España se dedican a estos trabajos son mujeres migrantes. Y esto se debe, en primer lugar, a las cadenas globales de cuidado, porque estamos aquí en España ante la crisis de los cuidados por el envejecimiento acelerado de la población, bueno, y esto no voy a profundizar porque ya lo sabemos, que las previsiones de personas mayores de 60 años dentro de menos de una década van a ser exorbitantes, y que ante la crisis de empleo y de condiciones que hay en los países en vías de desarrollo, como en el mío, por ejemplo en El Salvador, que es un país expulsor de personas, de mano de obra, y venimos a cubrir entonces esas necesidades. Hay un estudio de la Caixa del 2011 que habla que la crisis de los cuidados en España se ha retrasado por lo menos en unos 5 años, pero se dan cuenta que la migración no es tampoco la respuesta para esto. Por eso de las demandas que tenemos como sector es el cambio de políticas, que realmente se haga un cambio de sistema en el que se ponga en el centro a los cuidados, que es lo fundamental. Pero, ¿cómo vivimos entonces las mujeres migrantes todo esto? Cuando venimos a ser mano de obra barata y nos convertimos además en múltiples víctimas de discriminación, porque no solamente llevamos la carga de ser mujer, el de ser trabajadoras del hogar, algo que es muy mal visto, e incluso hay muchas mujeres que les da vergüenza decir que se dedican a esto porque es una tarea que no se valoriza, cuando sin las tareas de los cuidados sería imposible la sostenibilidad de la vida misma. Y yo sé que se podría preguntar aquí, por ejemplo, ¿quién tiene niños y quién se los está cuidando si no están en la guardería? Pues han contratado a alguien. ¿Y cuántas de esas personas contratadas son extranjeras? ¿Y en qué condiciones las tenemos? Y yo sé que muchos de los empleadores dicen, y lo dicen con mucha razón, y sobre todo con las personas mayores, que sabemos que las pensiones son tan precarias que con una pensión de 500 euros, 600, ¿cómo van a darle un salario digno a su cuidadora? Entonces, tenemos personas trabajadoras del hogar que están trabajando de internas, que es el peor de los regímenes, que es la peor de las formas de esclavitud, que cobran 2 euros la hora. Y a nivel legislativo, a nivel de sistema, nos encontramos con discriminación porque nuestro sector no tiene derecho a la prestación por desempleo. Entonces, aparte de todo eso, ser migrantes, y eso significa que estamos sujetas a la normativa de extranjería y que las retenciones que hacen, por ejemplo, en los intercambiadores, muchas de las mujeres empleadas de hogar van a terminar a un CIE. Y sabemos que un centro de internamiento para extranjeros es otra prisión también. Entonces, para nosotras es tan importante tener un permiso, cotizar a la seguridad social, y muchos de los empleadores dicen, no, es que las extranjeras no quieren cotizar, que no, es que las necesitamos. Entonces, nos estamos enfrentando no solamente a todo esto, sino que también en la singularidad del empleo de hogar, que es en un espacio privado, donde puede pasar muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, el acoso sexual y muchas más tipos de violaciones y de vulneraciones. Así que, bueno, de esto podemos seguir hablando mucho más, pero agradezco el espacio. Gracias. Igual para lanzar preguntas para la reflexión, creo que no se van a poder contestar. Vale. Me ha interesado mucho
la pregunta inicial que has hecho, porque es algo que a mí me resulta muy desgarrador como feminista. Y entonces, esto es un poco golpe bajo, pero yo te la devolvería a ti. Y desde el punto de vista de tu asociación, ¿cómo manejáis, que además entiendo que es feminista, ¿no? ¿Cómo manejáis el tema de mujeres que somos feministas, que contratan a otras personas para los cuidados, porque es como llevar esta contradicción a un punto muy fuerte, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego por otro estaba Lorena, ¿sí? Perdón. Saber si el análisis que ella ha hecho, cómo se maneja si ha habido el paso de los cuidados hacia la corresponsabilidad, o sea, que si hay algún en las políticas, tú estás dando estas nuevas políticas que van dirigidas a la corresponsabilidad, ¿no? Porque siempre van más dirigidas a la conciliación. Vale, si sois capaces de contestar en medio minuto cada una, entonces, ¿sí? Medio minuto. Se puede intentar. Pues la verdad es que las políticas dirigidas a la corresponsabilidad pues, han sido mínimas, por no decir casi inexistentes. Entonces, básicamente se están intentando implementar políticas que hagan que los ayuntamientos, en este caso, tengan que ocuparse de los cuidados para que las mujeres, que como son las cuidadoras, podamos optar a todas las oportunidades, como he dicho antes, en cuanto a tiempo, dinero, formación, etcétera, pero de corresponsabilidad yo apenas he visto nada. Rápidamente, como decía, necesitamos cambiar el sistema, pero mientras tanto, ¿qué es lo que necesitamos? La dignificación del sector y que sea el Estado que realmente se convierta en un estado de bienestar, que ahora con la crisis se ha esfumado completamente lo que existía. Entonces necesitamos mayor protagonismo del Estado y dignificación del sector, como una transición, pero que, bueno, lo que necesitamos todos. Entonces tenemos que buscar esas otras alternativas.